Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Alicia Obenmergui en su sección Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Bien, dispuestos a hablar todavía. Me imagino que si estrujáramos más cosas aparecerían muchas más sobre el tema del issue, pero en este caso, la última vez que hablamos sobre la inmigración alemana y como, Tel Aviv es considerada la ciudad blanca y tiene todo ese estilo internacional que se inauguró la escuela, la corriente, la Bauhaus en Alemania. Eso tiene que ver bastante con esa inmigración y con la influencia que tuvo en el issue, en la parte que estaba casi más moderna. Pero en la vida siempre a veces uno descubre las cosas, la razón de ser de las cosas. Eso yo lo aprendí estudiando en 2 o 3 renglones. Un arquitecto explicó que una de las razones por las cuales el estilo internacional tuvo tanta arraigo y tanta preeminencia ahí en Jerusalén también, porque este hombre, ahí tenemos un artículo que dice que Jerusalén es como un tapiz donde en los edificios se pueden ver las distintas épocas de la gente que gobernó. Dijo que este estilo internacionalista era más simple, más sencillo y más barato. Así que más allá de que fue un estilo, y es un estilo que ahora existe de alguna manera, está también influyendo en las nuevas construcciones, tiene que ver con eso principalmente en el issue en esos años. Bueno, la Bauhaus es una escuela de artesanía, de una serie de cosas que se inició ahí en Alemania, en la Alemania de Weimar, que influyó en el diseño de muebles, en un montón de cosas, pero fundamentalmente su influencia fue muy grande en la arquitectura. Y Walter Gropius fue uno de los primeros en ser su director. El tema es que, que Weimar era una ciudad muy tradicional, así que finalmente deciden y se mudan a Dessau. Y entonces ahí una serie de gente muy importante va a adherir, artistas, Kandinsky, un montón de ellos, nombré a Kandinsky porque no recuerdo nosotros lo pusimos en el texto, adhieren a esta nueva forma de diseño, muchas de cuyos hallazgos todavía se mantienen por ser muy funcionales y prácticos. Bueno, lo cierto es que para cuando ellos tenían también una afluencia de estudiantes del exterior, y entre estos había judíos que habían ido el texto está escrito y dice Eretz Israel, así que yo digo Eretz Israel, que habían ido desde ahí para estudiar en esta escuela. Y entonces estaba Shlomo Bernstein, Nuno Gatei, Shmuel Mesterchkin, y no me acuerdo quién es, y alguien que se llama Ariel Sharon, pero me imagino que no tendrá que ver con el Sharon que nosotros conocemos. Y entonces estudian este tipo de diseño. Cuando llega el nazismo finalmente terminan ellos mudándose a Berlín. Y cuando llega el nazismo, así como otras cosas, el nazismo detesta, lo ve como una transgresión al estilo que ellos practican, y eso basta ver las construcciones que dejó el nazismo y lo ampulosas y grandiosas que son para entender por qué no les iba a gustar el diseño de la Bauhaus. Así que finalmente esta escuela se cierra, su último director, Mies van der Rohe, y y con esta inmigración judía que se fue de Alemania a Israel, fueron arquitectos muy importantes, tales como Mendelssohn, Erich Mendelssohn, que fue alguien muy importante, Richard Kaufmann, Genia Averbuch, Mordechai Aron,
Isaac Rapp, y entonces esto se reflejó en las construcciones que existieron en Israel. Volvemos a decir, la más importante fue lo que conocemos con el nombre de la Ciudad Blanca, que está ahí en Tel Aviv, y que fue adaptado al clima y a las condiciones que existían en ese momento, que tenían muy poco que ver con Alemania, y sí con un clima casi tropical como es el que existe en Israel. Y bueno, pero no solamente eso fue en la ciudad de Tel Aviv, en esa que se construye, sino que también existió en Jerusalén. Y ahí fueron edificios de distinto carácter. Pero todo está, decía este arquitecto, que era muy importante el tema en el Hospital Hadassah, que estaba en varias instituciones, se construyó de ese modo. Y basta verlo ahora para recordarlo. Creo que también los que tenían una editorial, que creo que es la gente del Haaretz, me parece, de los que fueron los fundadores del Haaretz, que tuvieron una editorial muy importante. A lo mejor estoy confundida, así que lo digo con los debidos recaudos. Bueno, lo cierto es que no solo hicieron estas cosas en Jerusalén, también lo hicieron en Kibutzim. Siempre me acuerdo cuando uno mira para abajo desde arriba, desde las zonas más altas, y mira para abajo, donde está el área de los kibutzim y de los moshavim, que uno se da cuenta, lo mira y lo ve, que es como una especie de semicírculo, y eso fue hecho por Richard Kaufman. Estaba pensando así, que ya tenían sus puntos de vista con respecto a cómo diseñar y construir el tema, e influir también paisajísticamente. Y eso fue una influencia muy, muy fuerte de Richard Kaufman, que también tiene que ver con muchas de las cosas que se hicieron ahí en Jerusalén, y no solo ahí. Bueno, lo cierto es que lo que dice un arquitecto, que lo que hace interesante a Jerusalén es que Jerusalén tiene varios estilos, los estilos del Imperio Otomano. Y entonces sí, yo tengo para decir, no voy a decir el nombre de quién, que estuve ahí en Rejavia, en la casa de una amiga, que tenían una casa que había sido de un funcionario otomano, y era una casa muy suntuosa. Fue de la época de la dominación otomana. Y entonces tenía como una especie de gran patio interno, como construían estas mansiones los otomanos. Y lo que dice también, que es muy interesante, es que también Israel, en la ciudad vieja, tenía toda una serie de edificios, él decía miles de años. Bueno, en algunos casos edificaciones o restos de edificaciones, pero sí, que tienen 2 milenios. Me puse a pensar y pensé, no exageró tanto. Y bueno, y por otra parte, lo que este hombre dice, que es un arquitecto, que los últimos, donde más se construyó en Jerusalén fue en los últimos 150 años, y que sí, que se utiliza mucho el estilo internacional, pero que también él dice y cuenta cómo había un grupo de protestantes alemanes o evangélicos. Nunca sé bien cómo decirlo, porque después de que un pastor evangélico me dijo que no se dice protestante, que ellos no, que son evangélicos, siempre me queda la duda, pero bueno, así es como yo lo estudié, la variante que surge con Lutero, que es el protestantismo. Bueno, lo cierto es que fueron y construyeron casas que dice que eran un estilo campesino, casas con tejas, que usaron material de ahí, y los llaman los templarios. Bueno, después estuve averiguando y me enteré que estos templarios, muchos de ellos fueron simpatizantes nazis, mira, justo ahí en Jerusalén. Así que, y también él explica de la época de cuando estuvieron los rusos, que construyeron un estilo neobizantino, construyeron todo eso, y entonces todo eso es visible en Jerusalén, y eso es gran parte del encanto que tiene.
Y a partir de eso, él dice, pero yo ya esa parte, en esa no me metí, donde como habla que hay todo un estilo neofuncionalista que se está usando en Israel actualmente, pero que además se incorpora otros elementos, así que es bastante ecléctico el asunto. Lo cierto es que Mendelssohn creo que vivió solo un año y después creo que se fue a Estados Unidos, pero dejaron una impronta de grandes edificios, de hermosos edificios y de todo lo que hicieron muy rápidamente en Israel. Y después, no sé si esto ya tiene que ver con el periodo, encontré todo un texto muy interesante que tiene que ver porque el 1 de septiembre fue el aniversario de la declaración del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros nos dimos cuenta que no muchos diarios, bueno, este país está bastante conmocionado por distintas razones, pero fueron muy pocos los que recordaron este hecho que cambió al mundo y cambió o destruyó la vida de tanta gente. Es malo no tener memoria para todo esto. Y entonces estaba leyendo que lo que pasó en Israel, que fue una época de muy importante desarrollo, de cuántas cosas se construyeron y se hicieron ahí, que estaba el mandato británico y todo lo que representó esto como un avance también económico, entre otras cosas. Yo nunca había tenido idea de esto. No sé, tal vez lo podamos leer en una próxima oportunidad, si es que vuelvo a encontrar el texto, que también era muy interesante. Y si no, no sé, ¿tenés algo para preguntarme, Jorge? No, simplemente quería apuntar cuando hablabas de la zona donde habitaron los templarios en Jerusalén y en Tel Aviv. Porque ¿en Tel Aviv también? Claro, porque en Tel Aviv habitaban una zona que se llama Sarona, que ahora es... cierto, sí. Que ahora es como un centro comercial, una zona de bares y restaurantes súper moderna, pero conservando esa estética de las casitas de 2 plantas con el techo a 2 aguas. Y en Jerusalén, pues se lo conoce como Moshavá Germanit, la colonia alemana. Así que bueno, en todas las ciudades estas iniciativas o este tipo de historias singulares como la presencia de templarios, pues han dejado su huella. También los rusos, como tú mencionabas, en Jerusalén, donde... Los italianos también, con el hospital ese que recuerda ahí a Florencia, ese edificio. Sí, es cierto, pensando en toda la edificación que hay, es súper interesante todo lo que se ve. Porque lo que este hombre decía, este arquitecto, que por mucho tiempo la gente, hasta el año, hasta 1970 o algo así, vivió en la ciudad vieja y después se empieza a construir. 1870. 1870, ¿qué dije? 1970. Sí, sí, 1870 empiezan a construir en lo que es la parte nueva de... Sí, extramuros, fuera de los muros de la ciudad. Exacto. Sí, bueno, no nos olvidemos que eso se lo debemos a Montefiore y todo lo que él trató de hacer por Jerusalén. Pero es cierto que es una ciudad que tiene un enorme encanto, por lo menos para mí es una ciudad muy interesante. Y será también muy interesante la próxima crónica que nos traigas dentro de 2 semanas, dentro de este último capítulo de la historia de las diásporas, porque ya ven que estamos muy cerca de la declaración de la independencia, que eso ya va a ser algo que va a salir de nuestro alcance. Muchas gracias, Alicia Oven-Mergui, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima y un gusto haber podido charlar con vos y para la gente que nos escucha.